Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo con Cuba en Miami. El día de hoy quiero hablar de las visas fiancé porque he tenido muchas preguntas y muchas dudas sobre las visas fiancé. Nos hemos estado enfocando mucho en el programa de parole, en el programa de visas inmigrantes, y muchas personas me dicen, bueno, ¿qué hago con mi fiancé? ¿Y cómo es el proceso ahora que la embajada de La Habana está cerrada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Dónde va a ser la entrevista? Y entonces quiero enfocarme en ellos hoy y con el favor de, gracias a todos ustedes que comparten siempre mis videos, pues este mensaje pueda llegar a muchos que le va a hacer falta esta información. Las entrevistas de las visas fiancé se están haciendo en Colombia. Primero que nada, usted tiene que presentar la petición. La petición se presenta aquí en Estados Unidos en las oficinas de USCIS, mandando el formulario I-129F. Una vez que ese formulario es aprobado, ustedes les dan un periodo de aproximadamente 3 meses para que presenten la solicitud de la visa. Ustedes tienen que llenar, les mandan la aprobación y ustedes tienen que llenar el formulario online. Ese formulario indica, es el formulario DS-160, es el mismo formulario que se usa para las visas de turismo. Lo único que tienen que indicar en la categoría de la visa, que sería para una visa fiancé. Entonces, ahí ustedes mismos solicitan la entrevista. Esto es algo muy importante porque regularmente se solicita la entrevista para los visas de migrantes. La entrevista se las da la embajada y las programa el Centro Nacional de Visa. Para las entrevistas de los casos de fiancé es al revés. Ustedes tienen que llenar el formulario y solicitar las entrevistas. Las entrevistas se hacen en Colombia. Una vez que tengan esta confirmación de la entrevista, los cubanos que están en Cuba tienen que ir a solicitar su visa para viajar a Colombia y presentarse en Colombia. Una vez en Colombia, el proceso es el mismo como si fuesen a venir con visas de inmigrantes. Tienen que hacerse el chequeo médico, tienen que llevar sus antecedentes penales, tienen que llevar los affidavit of support, tienen que llevar 2 fotos de pasaporte y se van a presentar a la entrevista en la Embajada de Colombia en la fecha indicada. Algo muy importante es la persona que los está pidiendo tiene que presentarse con ustedes y también tienen que llevar pruebas del matrimonio. A mí me encanta porque muchas veces también a ustedes los separan y les hacen preguntas por separado. Hay embajadas que lo hacen, hay embajadas que no, pero sí existe la posibilidad de que los separen y les hagan preguntas por separado para ver si las respuestas son las mismas. Así que estén preparados para eso. Si necesitan una lista de preguntas que son posibles que les hagan en el momento de la entrevista, pues las puedo compartir con ustedes. Una vez aprobada la visa fiancé, el fiancé puede viajar directo a Estados Unidos y a los 90 días, antes de los 90 días de entrar a Estados Unidos, se tienen que casar y después presentan la aplicación de la residencia permanente. Recuerden, los fiancés no entran con residencia, tienen que aplicar a la residencia permanente aquí en los Estados Unidos y tienen que pagar los $1,225 a inmigración. Eso es algo muy importante porque muchos piensan que van a entrar con los documentos necesarios y desconocen este requisito de casarse antes de los 90 días y también desconocen este requisito de que tienen que llenar la aplicación de la residencia. Entonces, ya aplican para la residencia aquí, tendrían que ir a una entrevista aquí en los Estados Unidos para su residencia permanente y una vez aprobada la residencia, reciben una residencia condicional por un periodo de 2 años y a los 2 años tienen que aplicar para una residencia ya permanente. Entonces, el proceso sí se convierte más costoso que si la persona entrara con visa de inmigrante y si se hubiese casado en Cuba. Yo pues, siempre les recomiendo a las personas, mira, mejor cásate y trae a tu esposa, a tu pareja como casado para que te evites tener que hacer aquí la aplicación de la residencia, después tener que hacer la aplicación de la residencia permanente. Pero la realidad es que muchas personas eligen la visa fiancé porque el trámite quizás es un poquitico más rápido. Algo muy importante sobre las visas fiancé, yo no las recomiendo en las parejas que tienen muchos años de diferencia en edad porque muchos de ellos tienden a ser negados.
y tampoco en las parejas que no tienen, o sea, si van a hacer una visa fiancé, pues traten de demostrar, tener bastantes pruebas de la relación que han mantenido por estos últimos tiempos, récord de los viajes que han hecho, o sea, que el ciudadano americano haya viajado a Cuba para encontrarse con el novio, con la novia y todas esas cosas, para que demuestren de esta relación que han mantenido. Asegúrense, muy importante, si tienen redes sociales, que las redes sociales estén actualizadas, que las redes sociales indiquen que tienen una relación. Si en algún momento tuvieron algún profile en Match.com o en Tinder o en eHarmony o en donde sea, asegúrense que esos profiles estén cerrados, porque aunque no lo crean, inmigración está chequeando hasta eso. Entonces, cualquier cosa puede suceder y tenemos que estar preparados y asegurarnos que todo esté en orden. Pero sobre todo, las redes sociales. Asegúrense que sus redes sociales indiquen que están en una relación o que están engaged. Y como quien dice, pues no tengan pena a poner fotos con su pareja. Muchas personas dicen, es mi vida privada, no quiero estar compartiendo fotos con mi pareja o poner muchas fotos con mi pareja, y para inmigración eso ellos no lo ven bien. O cierran las redes sociales y no tienen redes sociales ninguno de los dos, o si van a tener redes sociales, pues pongan fotos juntos y hagan lo necesario para que el caso sea bien visto por inmigración y no vayan a crear ningún tipo de dudas. Entonces, pues ahora procedemos con respuestas. Luli Hernández pregunta sobre el programa de parol. ¿Qué usted cree que pasará? Bueno, yo estaba esperando muy positivamente de que hubiésemos tenido noticias ahora a mitad de mes. Creo que mis esperanzas se van a pasar para finales de mes. El programa de parol realmente pues no ha indicado dónde es que van a ser las entrevistas, y esperemos que pronto tengamos una respuesta definitiva de dónde serán estas entrevistas y cómo va a ser el proceso. Liane pregunta que cuánto se demora después de la aplicación para una reclamación de menor de edad. Si la reclamación es también por Colombia, pregunta. Las entrevistas son por Colombia, depende del tiempo que se van a demorar, depende si la persona es residente o si la persona es ciudadana. Si la persona es residente, se demora como 2 años en entrar en menor de edad, una vez que 2 años contando desde que se presentó la petición. Si la persona es ciudadano americano, se demora como 1 año. César, sobre el programa de fiancé, de visa fiancé, pregunta que cuáles son las pruebas que pedirían. Las pruebas que pedirían, gracias César, esa es una pregunta muy interesante. Las pruebas que piden normalmente son fotos, los viajes que has hecho a Cuba, correos electrónicos, evidencias que tienen las redes sociales, de que comparten fotos en redes sociales, comunicación, llamadas, envíos de dinero, si es que aplica. A veces no hay envíos de dinero de por medio, pero se han hecho envíos de dinero, llamadas, sobre todo es muy importante. Muchas personas se comunican a través de email, a través de WhatsApp hoy en día, pero traten de mantener algún récord de llamada a través aunque estén usando compañías como compañías de servicios de llamadas que existen, traten de mantener algún tipo de constancia que están llamando a su pareja, ya sea, o sea, esto aplica no importa dónde estén, vale lo mismo que si están en México, que si están en España, que si están en Cuba, los requisitos son los mismos. Es muy importante que el fiancé, el peticionario, el que lo pide desde aquí de Estados Unidos, haya viajado en los últimos 2 años al país donde está pidiendo la persona. Quizás se conectaron online y se están comunicando online y quieres hacer la petición, no funciona. Tienes que viajar al país y presentarle la petición fiancé. Lady pregunta si en caso de que es un matrimonio el que están pidiendo la reclamación, si la entrevista se la hacen a los dos o si le hacen la entrevista por separado. La entrevista normalmente se la hacen a los dos, pero a veces, como quien dice, los oficiales se ponen un poquitico graciosos y los dividen. Pero las entrevistas por lo regular son a los dos juntos y le preguntan sobre su matrimonio. Todo depende. A veces ellos lo hacen al azar y dicen, los vamos a dividir. Tanto lo hacen aquí como lo hacen en las embajadas. Sí, a veces las personas están haciendo la residencia aquí adentro de Estados Unidos, con su pareja aquí, y los dividen aquí, y esas entrevistas son súper graciosas. Pero a veces lo hacen a través a veces lo hacen en la embajada, la persona está en la embajada y los dividen. Lo normal es que no los separen, que le hagan las preguntas ahí mismo a ustedes dos juntos. Rodilandi pregunta que cuáles son los parol que sirven para aplicar a la residencia,
si entraste por refugio, como refugiado. El parol tiene que decir que entraste por parol humanitarian, dice humanitarian reasons, dice significant public benefit, o tiene las siglas 212D5. Si dice for immigration proceedings only, no funciona. Just Lady pregunta si es una hija menor, se está reclamando una hija menor por su papá. Pregunta si ella tiene que ir a la cita con el papá, es decir, ella la madre, o solo puede ir la mamá o el papá. Ok, ¿quién es el peticionario? El papá. El papá es el que debe estar presente, pero no es necesario. Normalmente cuando se recomienda que esté presente es cuando son las peticiones de esposos, pero papá no es necesario que esté presente. Mabel dice que está siendo reclamada y tiene la entrevista en Cuba. Pregunta si para sacar la visa en Colombia, para la visa a Colombia tiene que esperar a que le llegue la cita. Tiene que esperar a que le llegue la cita, sí. Pregunta que qué debe hacer si está reclamando una hija. ¿Qué hay que hacer? Creo que una vez hicimos los pasos de cómo hacer las reclamaciones. Puedes entrar en la página de Cuba en Miami o buscar a través del canal de YouTube de Cuba en Miami. Ahí están todos los videos que nosotros hemos hecho. Hicimos un video de cómo presentar una reclamación familiar. Ahora, si no puedes seguir con el video, necesitas más información después de ver este video, pues con mucho gusto nos puedes llamar y nosotros te podemos hacer el proceso. Marien dice que es ciudadana española, que se residió en Cuba, se encuentra ahora en Miami y su novio es residente americano, es residente en los Estados Unidos. Su pregunta es que si se casan, que si puede obtener los papeles más rápidos, que si espera al año. Obligatoriamente ya tiene que esperar al año. Asumo que el novio es cubano. Si el novio es cubano, entonces ella puede hacer la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Si el novio no es cubano y tiene una residencia o sea, es de origen de otro país, entonces ella tiene que esperar a que el novio sea ciudadano americano para poder aplicar para una residencia permanente aquí dentro de los Estados Unidos. Carlos dice que es cubano, residente en Brasil, su hermana es ciudadana americana y quiere viajar de manera temporal a los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer? Tiene que solicitar una visa de turista, llenar el formulario de S-160, este formulario lo llena online y para que venga con esta visa de turismo. Rachel dice que reclamó a su esposo, ella es residente permanente, pero aún no le ha llegado la aprobación del I-130. Dice que lo puso a principios de noviembre. Pregunta que cuánto tiempo debe esperar. Están demorándose un año hasta 1 año y 3 meses, así que Rachel, todavía te falta un tiempo. Rachel, la misma Rachel pregunta si para poner el affidavit de su esposo le sirve, pregunta un solo tax, no sé si tiene sentido. Si el tax tiene el income necesario, con un solo tax es suficiente. Margarita dice que si no tiene papeles, está aplicando la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano y va a la policía a pedir su récord criminal, si corre algún riesgo de ser detenida, deportada. Aquí en Miami-Dade no estás corriendo ningún riesgo. En otros estados como North Carolina y New York yo tendría mucho cuidado. Te lo recomendaría que o presentes los papeles sin el récord policial y una vez que te llegue el permiso de trabajo vas y solicitas el récord policial, o si estás aquí en la Florida, o trata de pedirlo online sin ir personalmente a la policía. Eso es otra opción. A veces hay departamentos de policía, incluyendo Miami-Dade, que uno lo puede solicitar online y te lo mandan certificado a la casa. Janet pregunta que qué tiempo se está demorando la reclamación de esposa ciudadana americana al esposo que se encuentra en Cuba. Como 1 año. Como 1 año desde que se presenta para que la persona venga al país. Algunos preguntan que si puedes decir tu número, que necesitan contactarte. El número de teléfono es 305-680-0036 y al finalizar el video pues será compartido también. Osmani dice que su hija tiene su novio en Cuba y quiere traerlo a Miami. Ella solo tiene residencia, pregunta que qué puede hacer. No, o se tiene que casar o tiene que ella hacerse ciudadana americana para traerlo como fiancé. Ok, Hugo dice que es colombiano, vive en Colombia, su novia es puertorriqueña, ciudadana americana. Se quieren casar y vivir en Estados Unidos. Pregunta que qué le recomienda hacer. Bueno, se pueden casar en Colombia y ella presentarte los papeles desde Colombia para que tú puedas entrar a los Estados Unidos con ella.
Lo único que sí van a necesitar un affidavit o support de alguien que esté viviendo aquí en los Estados Unidos. Yamil dice que tiene una orden de deportación, vive en Houston y pregunta que qué puede hacer. Yamil, habría que revisar si podemos reabrir tu caso o aplicar para un perdón, pero todo depende de las razones por las cuales te dieron esta orden de deportación. Mi recomendación es que llames y hagas una consulta con la oficina. Yanis pregunta si siendo residente en los Estados Unidos puede invitar a su mamá a que pase una temporada con ella aquí. Su mamá, me imagino que vive en Cuba. Sí, pero la visa de turista tendría que presentarse a la mamá a un tercer país para esta visa de turismo. La última pregunta dice René, que es ciudadano americano, va a empezar a reclamar a su mamá. Pregunta qué tiempo está demorando la aprobación de la I-130. De hijo ciudadano americano a madre se están demorando más o menos como unos 6 o 8 meses y ya después el proceso consular es bastante rápido. Así que René, nos puedes llamar y nosotros podemos ayudarte con tu caso. Entonces nada, nos despedimos por el día de hoy. Le agradezco a todos por su conexión, por sus preguntas. Ya saben dónde pueden encontrarme, en mi página de Facebook, Claudia Canizares, también en mi website, abogadadeinmigración.us. Tenemos Instagram, @canizareslaw, o pueden buscar abogada Claudia Canizares, igual en Instagram. Y nada, tienen muchas vías para comunicarse y seguirme enviando sus preguntas, y espero que este video les haya servido, que les haya sido informativo, y feliz día. Bye.